damos inicio a la audiencia de este Tribunal de la Tarde. Va a ser contar con la presencia de Fernando Camaño. Él es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y también es subsecretario de Seguridad Social. Y aquí lo tenemos para tratar temas relacionados con la salud y sobre todo esa dependencia de la cual es el responsable en su partido, que nos ha servido también de base para muchos de nuestros comentarios y análisis sobre todos estos escándalos relacionados con el SENASA. Fernando, bienvenido al Tribunal de la Tarde. Gracias, Mildred. Gracias, Julio, por la invitación. Siempre sí. Honrados en recibirle. Gracias. Es un tribunal y supongo que hay un acusado o un reo a espera de sentencia. Tenemos invitados con muchas informaciones no, pero yo se lo tengo. para compartir. Claro. Yo se lo tengo, pero lo que pasa es que no está presente. Ok. Y no caramba. El discurso, señor presidente. El acusado. Ese es el reo, ese es el acusado. ¿De qué le acusa? De insulso y haber roto, como dicen ellos, porque le encanta el término histórico. Óyeme, tuvieron un récord por encima de Danilo, que fue el último más largo, que creo que fue el 18 o el 19. Sí. 2 horas 44 minutos con 15 segundos. ¿Y qué explica las 31 ovaciones? Las 32 ovaciones. Eso solamente lo explica la simpatía de los que están sentados, porque no es el pueblo que estaba aplaudiendo. Sí, no cree Fernando, porque he visto algunas críticas hacia Leonel Fernández por el pronunciamiento de que fue una rendición de ciencia ficción. ¿No crees que fue exagerado ese tema? En efecto, no, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que fue lo más adecuado que pudo habérsele dicho, porque mira, tan reciente como 2 grandes apagones y tan reciente como volver a ratificar que tenemos que venderle o podemos vender electricidad a Puerto Rico, tú vienes y agrega otro que puede ser ficción si no lo cumple antes del 28, de que vamos a lanzar satélites desde Oviedo. Ese tipo de cosas en una rendición de cuentas, como lo exige la Constitución de la República, llama muchísimo la atención, no solamente de la oposición, también debe llamar la atención de aquellos que aplauden. Porque la Constitución de la República exige el rendimiento de cuentas de los ministerios y del año recién finalizado. Y ahí hubo una letanía de cosas, y lo vamos a detallar si ustedes así quieren, que dicen, bueno, pero que tú tienes 6 años diciendo lo mismo. 221 obras en Santiago, los santiagueros lo están buscando. 88 obras en San Juan, están pidiendo a la población de dónde que están. En La Vega, 96 obras. Hubo hasta un ex senador, el de Bonao, que le dice, señor presidente, pero este hospital, Marchena, lo entregó el gobierno pasado y usted lo está incluyendo en su discurso. Entonces, las cosas que se dijeron ahí y con la dilación, porque también la gente se cansa, la gente tiene su corazoncito, con tantos problemas que hay, y tú le hablas 2 horas, 44 minutos y 15 segundos, y lo que hace es que te retrotrae a todo tu periodo de 5 años anteriores, no me dice específicamente qué es lo que sucedió en beneficio del pueblo dominicano en ese año 25, las críticas no pueden ser buenas, excepto de lo que aplauden. Hablemos de esos puntos, a pesar de que usted dice, bueno, fue una letanía, pero desde su expertise, ¿dónde entiende que hubo los mayores, de acuerdo a lo que usted plantea, los mayores desaciertos? Yo diría que una ausencia. Yo le comentaba fuera de cámara, antes de empezar, a Julio Ernesto, que yo vengo a quejármele, a quejarme del presidente. Porque seguridad social, ¿qué dijo? ¿Qué avances logramos? Ni siquiera tuvo el decoro, me perdona que sea tan rípido con el presidente, o la delicadeza de recordar que la ley 1320, su artículo 29, le obliga a haber iniciado, presentado la modificación de la ley para sus avances y actualización, y vamos para el 5º año y pico. Y eso empezó ese mandato de ley en septiembre del 20. Fresquecito él llegando. Y es como que no hubiera pasado. Algunos intentos de subcomisiones congresionales han hecho que implosione. Porque hay tantos intereses ahí.
que no se atreve a actualizarla. Entonces, no mencionar eso, me dice, bueno, ¿y entonces qué estamos? Si por lo menos hubiese tenido una rendición de cuentas de un esfuerzo plausible en esa dirección, yo diría, bueno, le interesa la seguridad social. Pero no, nosotros lo demostramos el año pasado. Por eso el escándalo de junio y los programas de investigación sucesivos que lo hicieron decir la verdad. ¿Por qué? Él lo negó 3 veces como Pedro el Señor, que ahí no pasaba nada. Y ahora hablo de Senasa. Senasa solo lo utilizó en ese discurso para justificar una transparencia y una honestidad, Mildred, que su gobierno hasta esa fecha del discurso no ha demostrado. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan duro? Bueno, pero vamos a ver cuál ha sido el comportamiento. ¿Cuántos escándalos han habido aquí? Casi semanal, un escándalo nuevo. ¿Cuántos compañeros de él por escándalo están fuera y no procesados? Y no procesados. O sea, la deshonestidad de su gobierno es incomparable con los demás. Ni el gobierno pasado, ni el anterior, ni aquellos. Han hecho historia, como ellos dicen. Todo lo llaman histórico. Todo lo que deciden es histórico. Entonces, tengo una queja. Entonces, estamos en el tribunal de la tarde, yo no veo la acusación, la voy a plantear yo. El señor presidente se hizo el loco y se olvidó de la seguridad social porque no tenía nada que presentar. Solamente decir que él sometió a su amigo un sábado al mediodía. Cuando dice, ojo, que aquí la justicia es independiente. Él se vio compelido inclusive a hacer eso. O sea, no ha hecho nada, ni hizo nada por el propio Senasa, excepto que nos pasamos 4 años previo las elecciones de que el sector externo, OLA, que dirigía el doctor Santiago Hassel, su amigo, que de una manera leal, entiendo yo desde lejos, le sirvió y llenó todas las carreteras de este país con eslogan alusivos a los servicios de Senasa y el sector salud, promocionando la reelección del presidente de la República. Dicho eso, diciendo esto, quiero recordar lo siguiente. Estamos pidiendo desde finales del año pasado, creo que desde octubre, exigiendo al gobierno una auditoría forense, que sí nos diga lo que muchos quieren saber exactamente cuánto fue. Lo que se estima hoy es dinero no bien utilizado en Senasa porque eran contratos abiertamente que riñen con las normas de la superintendencia, cosa que conozco, y con la ley. Y eso no le importó ni al presidente ni al superintendente, que también lo negó varias veces, ni a un consejo, que yo digo a veces que es un consejo de guanajos. ¿A qué se sientan ahí? Porque es tripartito. Y ninguno sabía que esos contratos estaban siendo lesivos a los intereses del Senasa y de todo el sistema. Claro. Sí. Señor, yo le voy a poner un ejemplo. Senasa, para el momento que se firmaron esos contratos, recibía 252 pesos con 42 centavos. Y hay contratos que tenían firmados de ese tiempo, 180 pesos, solo para, supuestamente, un servicio de atención primaria. Sin entender ninguno, por eso yo digo, en el sistema hoy del PRM, Partido Revolucionario Moderno, que es tan moderno que volvieron a los tickets otra vez de gasolina, vamos a hablar de eso ahorita, porque es otro escándalo que viene ahí. Los modernos no han entendido lo que es el sistema, ni sus normas, ni los compromisos, y le han pasado por arriba. Sí. Entonces, después que vienen los problemas, nosotros le decimos, ahí no hay inocentes. Sí. Ahí pecaron todos por comisión y por omisión. Sí. Unos porque firmaron y permitieron firmar, y otros porque no revisaron lo que era su obligación. Sí, cuando hace referencia a una auditoría forense, ¿verdad? Uno sabe que esa arrojaría ya más detalles sobre el hoyo del Senasa, pero tomando en cuenta los conocimientos, los cálculos, ustedes que hicieron esa denuncia, ¿qué cantidad estiman
acorde a los se contratos, pasa de los 20.000 a los contratos. El problema es, y ahí voy, Sí. con los contratos es muy fácil estimar, pagaste en exceso, porque ahí lo dice, es explícito. Pero hay algo que es lamentable, que no lo quieran entender y lo dejen así, porque ese es el propósito que hay. Y eso de Senasa .2, esos son cuentos de Jenny. Quizá me equivoque, pero que ya he visto tantas cosas en la justicia nuestra. Ahí hay gente que son delatores premiados, que tienen mucho que ver con lo que es el gran grueso del problema. ¿Cuál era? Facturar en el aire. Cientos de miles de servicios, cirugías, medicamentos, procedimientos, consultas, que no se dieron, pero sí se pagaron. Entonces, si tú no haces una auditoría forense, Mildred, Julio, tú no vas a saber si realmente el servicio se dio. Miren, habiendo tantas falencias en Senasa y el regulador sabiéndolo y callando, yo le voy a recordar al pueblo dominicano algo que he dicho varias veces. Las ARS reciben plata de lo que nosotros contribuimos y una parte que viene de ingresos fiscales. Pero desde el año 2007-2008, que iniciamos el régimen contributivo, para todas las ARS y en todos los regímenes tienen que cargar unos esquemas electrónicos, se llaman esquema 5, esquema 7 y creo que el 35, no me equivoco, donde todos los procedimientos prestados, pagados en fecha tal, con tal monto, a tal proveedor, todo eso se carga mensualmente. O sea, no puede dejar de tener esa información la CISARRIL. Entonces, si tú no tienes eso, y encima de eso tampoco tienes los estados financieros que coincidan y que se reporten a tiempo, porque tampoco se hacía, todo esto viene de repente, oh señores, ¿qué problema tenemos? Por favor, y entonces viene ahora, señor presidente, y se dispara con un discurso de 2 horas 44 minutos y no hace alusión absolutamente nada de eso, de que él es transparente, que él es honesto, el resto no lo es, y yo sometí a mi amigo. Eso fue lo que dijo. Voy a tomar como punto de partida algo que mencionabas, aquello de omisión o por comisión. Entonces voy a unirlo al refranero popular dominicano, que dice, en el caso Senasa están todos los que son y son todos los que están. Ahí falta gente. Entonces, ¿de cuáles esferas? De ahí mismo, del propio Senasa, inclusive el jefe de gabinete, que no podía alegar ignorancia, pero eso se buscó una protección legal y es un delator premiado. Según se dice y según se opina. Y quiero decir algo más. Sí. Acorde a uno de los artículos, creo que fue en el Listín Diario, Yubelkis Domínguez, me ayudan, publicó cómo algunos de los acusados confesaron que esa plata era para reelección. ¿Y qué decíamos nosotros del año 21 cuando ellos empezaron a hacer una afiliación masiva que luego el presidente, no cándidamente, no, yo digo que de una manera ignorante, ignorando cómo funciona el sistema, vendió siempre como un logro que él metió 2.4 millones de personas, violando el artículo 7, inciso C de la ley 8701, e ignorando el sistema único de beneficiarios, que es quien dice quién es pobre y quién no, que lo desmantelaron también. Que para eso podemos hacer un programa entero, porque por ahí tú lo enganchas y te das cuenta que lo de las tarjetas, esto le queda chiquito. Por la misma razón se distribuyó. El presidente decía, a voz alta, muy emocionado, defendiendo su honestidad de gobierno, que el dinero iba a donde tenía que ir. Y él no vio y no ha visto, porque esos videos están ahí, están en el ciberespacio, bolsillos llenos de tarjetas, de Supérate, de Bonogás, de Bonoluz, todo aquello, un escándalo, pero un escándalo que se ve, que se grabó, que hay suficiente evidencia empírica. Se habla mucho del tema de los contratos, pero por ejemplo la misma Dirección General de Compras y Contrataciones, en voz de su titular, dice que ahí se cumplieron los procesos. Entonces,
Si se cumplen esos procesos, habría que buscar lo supuesto. ¿En cuál caso dice que se cumplieron los Eso procesos? fue lo que planteaba, ¿no? Porque ellos estuvieron al margen. Al margen, exactamente, o sea, que estuvieron al margen, porque si estuvieron al margen, regular, exacto, porque el fraude fue por las prestadoras de salud. De salud, o sea, Fíjate. nada a nivel de contratos, Sí, que sí, es sí. la parte donde más se ha atacado. Porque es la más visual. Por eso yo decía, si no hacen la auditoría forense, no van a percatarse. Sí. Que eso va más allá de los contratos. Lo de los contratos es muy evidente. Muy evidente, inclusive en la asignación, le voy a dar un número. De 800.000 afiliados del régimen subsidiado, que no era subsidiado nada, sino del sector informal, de los 2.4 millones que él metió, el presidente de la República es el responsable. Es el responsable, porque él mismo se ufanaba de que la oposición se oponía. No, es que los 2.4 millones de individuos que se metieron ahí, digo individuos porque son familias que ni siquiera se enteraron. Yo estaba hasta diciembre y mi mujer en el régimen subsidiado y lo dije varias veces. Chequenme, me van a sacar, antes que me saquen, sepan que yo fui incluido, porque nos incluyeron, ¿para qué? Todo el que no tenía en una nómina, porque ya no estás, o sea, ellos lo captaron y lo incluyeron, incluyendo mucha gente nuestra que vive en los Estados Unidos, mucha gente nuestra, que no están en nómina pública, ni están en nómina privada, que era una ARS privada, fue todo a justificar 2.4 millones de cápitas para el subsidiado, violando que tenía que crear para eso la ley en el artículo 7. Bien, volviendo a los contratos. Se hizo para tener un buffer, un colchón, de que justificara esa cantidad enorme de recursos, para que a su vez, no estoy diciendo que fue así porque todavía no se ha pronunciado el juez, solamente hay medidas de coerción, suficiente holgura económica para quizás responder, presuntamente, Julio Ernesto, a los favores políticos de la reelección. Lo decía Julito Jacín, primo de Santiago, y lo voy a decir porque es público. Se financió el 20 con el narco lavado, así son sus palabras, y en el 24 con Senasa y otros. Vamos a esperar un 28, jamás. Sí. Jamás. Fernando, así como ustedes como Fuerza del Pueblo hicieron la denuncia, ya somos testigos del resultado del escándalo de Senasa, hasta el momento las informaciones que ustedes manejan, esta institución ha podido salir a camino, está brindando un servicio por lo menos adecuado a pesar de la situación por la que atraviesa. Esa pregunta es buena porque el presidente tuvo otra oportunidad que desperdició y nosotros le reprochamos de dar explicaciones. Porque una rendición de cuentas es bueno que te explique lo bueno. Lo malo es muy difícil que lo hagan. Sobre tu pregunta, voy a recordarle al pueblo dominicano que 12.500 millones de pesos adicionales de las inversiones de reservas técnicas del IDOPRIL, fondos de los trabajadores, donde los directivos de esos sindicatos, todos volvieron a ser mutis, están descalificados moralmente. Descalificados moralmente. ¿Por qué? Porque ellos saben que la ley está siendo violada. La ley de IDOPRIL, la 397-19, porque esos fondos, esa resolución del Consejo es cuestionable. Lo que pasa es que ya el dinero se distribuyó. El palo dado, como dicen en Dominicana. Pero ese dinero tenía que ser usado según esa ley para el beneficio de la salud y el cuidado de integridad física de los trabajadores en su ámbito laboral. Cogieron, lo incluyeron, el texto lo incluyen en la resolución del 29, creo que era el 29 de agosto pasado. Pero bien, eso es cuestionable. Nosotros decimos y reiteramos, eso es ilegal y fue otro palo acechado para los recursos que deben reservarse para eventualidades de los trabajadores. Ya en la pandemia nos hicieron algo parecido,
Pero bien, ¿qué pasa? De esos 12.500, Julio Ernesto, 6 para apalancar el hoyo. Sí. Pero ya le habían soltado 6 durante ese año, van 12. 5 de los 12.500, 5 supuestamente para el seguro familiar de salud o la cuenta de salud de las personas, que es una cuenta especial, es como la cuenta 00, pero de la tesorería de la seguridad social. 5.000 más, pero no han dicho cómo se distribuyó. Nosotros no sabemos que si esos 5 también fueron para Senasa. Lo que te quiero decir, para responder entonces, el gerente ha tratado de dar algunas explicaciones, el joven Guzmán, apellido Guzmán, y está haciendo lo que él tiene que hacer, tratar de crear confianza de que van a sacar a Senasa del hoyo, del escándalo, de lo que hubo ahí. Todavía no podemos decir con exactitud hasta que no se pronuncien los jueces al respecto. Pero bien, el dinero le ha fluido, pero le ha fluido de lo mismo que pagamos. Entonces, y de los ingresos fiscales que pagamos por impuestos, no solamente lo que va a IDOPRIL, sino también lo otro. Entonces, ¿qué deben hacer? Ser transparentes y terminar de decirnos bajo una auditoría forense, creíble, con reputación internacional, fueron tantos. Y lo estamos recuperando, porque ahí viene otro tema. ¿Qué dijo el presidente? Porque yo he dicho que ha dicho poco, ¿verdad? Pero ¿qué dijo él? Que había formado una comisión. Le voy a recordar al presidente de la República y a la Procuraduría General que la experiencia de los cazarrecompensas, de esos bufetes de abogados que andan detrás de tantos fondos mal habidos en estos 6 años, que han negociado con la Procuraduría General y han logrado salir o recibir sentencias un poco lesivas, se llevan el 20 y el 30% de los recursos tuyos y míos. No debe ser tampoco. No debe ser. Entonces, crear o dar anuencia para que una comisión de rescate que incluya esos bufetes de abogados muy cercanos a Palacio, también se lleven esos millones. Entonces, ¿en manos de quién estamos? No. El responsable de recuperar ese dinero íntegramente es la Procuraduría General de la República, sin que nos cueste un centavo más. Eso es lo que nosotros creemos. Eso es lo ético, eso es lo moral, eso es lo transparente, presidente de la República. No lo que usted dijo en ese consejo, digo, en ese 27 de febrero pasado. En definitiva, yo creo que tienen la oportunidad de enmendar en estos 2 años, están en la obligación de hacerlo, del daño reputacional que le han hecho a Senasa. ¿Por qué utilizo el término reputacional? Cuando usted maneja recursos como una aseguradora, en un banco o en el Estado, recursos que no son suyos, y usted también crea una situación de reputación, usted afecta a la entidad en la que está. Entonces, decía el presidente que ¿quién hablaba aquí antes del 20 de Senasa? Es que dice cosas que nos permiten decirle, presidente, ¿y dónde está usted? Porque en Senasa nunca hubo esos escándalos. Yo supervisé esa institución y todas las demás por 8 años y 4 meses. Y cuando habían problemas y se le hacían la observación, accionaban. Se hacían las enmiendas, pero rápido, no como ahora. Entonces me dicen, ¿qué pasó? Sí. ¿Por qué se quejan de Senasa después del 20? Y que estaban despedazando. Que ellos insistían que no es primera vez que Senasa presenta déficit, que también anteriormente una vez lo hubo de 600 y pico milloncitos, creo yo que era entre 400 y 600 millones. Y se corrigió de manera inmediata. ¿Pero por qué? Estábamos en dolores de parto, como dicen las mujeres, y como dice mucha gente, parece que duele, ¿verdad? Construyendo un sistema que los empleadores no querían, entendían que les salía caro. Recuérdense que en el 2006-2007 iniciamos el régimen contributivo
para el Seguro Familiar de Salud. Y lo que había antes de eso realmente era un anacronismo, una falta de conciencia social brutal, donde solamente el ISS aseguraba la salud del empleado, ni siquiera la familia, pero le salía muy barato a los empleadores. Entonces, había que iniciar y se inició, pero en ese tiempo era de esperarse, porque también eran ajustes actuariales, financieros, o sea, pero ahora no hay excusa. Brevemente, porque ya el tiempo se nos está agotando, la parte final del discurso decía República Dominicana, a ver si ustedes me ayudan, no va a retroceder. Hemos retrocedido. No. Decía el presidente porque el pueblo dominicano ya al final no iba a retroceder. Entonces, si no vamos allá a términos puramente electorales, ¿quién pudiera para el presidente representar ese retroceso? Otra expresión infeliz, como decía, no miren atrás, no miren atrás. El que no estudia su pasado tiende a repetir los errores. ¿Se acuerdan cuando él voceaba? Porque él entiende que vocear, subir el tono de voz, es darle más credibilidad. No, pero eso es un recurso escénico. Yo creo que esta vez se pasó de histrionismo. Esta vez se pasó y todo el mundo lo notó. En los puntos más sensibles quiso subir la voz y quiso hacer cosas como esa. Volver atrás sería mejor que lo que estamos viendo, pero por mucho. ¿Y a quién se le pegaría ese de volver atrás? Porque hay uno que está inhabilitado ya por temas constitucionales. Entonces, bueno, si se está refiriendo al próximo presidente de la República, Leonel Fernández, ahí tendría razón. Eso es inaplazable. Es que no hay una salida más idónea. Y lo digo porque es mi líder. Y lo digo porque estoy convencido. Y lo digo porque los hechos lo demuestran. Lo ha hecho peor que todos los anteriores. ¿Quién? Luis Abinader Corona. El que más ha prometido, el que más ha dicho y ha exhibido, y ahora rompe récord con este discurso, por favor. Bueno, pues agradecemos a Fernando Camaño por estar con nosotros, ¿verdad? Secretario de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo. A ustedes por la amabilidad de su sintonía. Nos vemos mañana en otro Tribunal de la Tarde de 5 a 6 por Telefuturo 23.